Buen día. Ayer el presidente de la Nación y sus máximos referentes se reunieron en el Centro Cultural, como había establecido, y el presidente dijo: este es el único país del mundo donde el sistema institucional se transforma en una elección interna en un presidente virtual. Pero acá está el presidente real, que soy yo, y voy a tomar decisiones. Cuando Mauricio Macri y su gente empezaron a trabajar sobre las PASO, diciendo que era una elección central, fundamental, imprescindible, que estaba en juego los próximos 30 años y no sé cuánta otra cosa, le dieron ellos una característica a la elección interna que no la tiene. Nosotros decíamos en este programa que era una simple elección interna y que justamente los ganadores de la elección interna no tenían ninguna responsabilidad porque no tenían políticamente un gran respaldo, pero jurídicamente ninguna representatividad. Dicho esto, y devolviendo a la escena imaginaria de los rostros compungidos de los derrotados, lo que se vivía era un intento de transmitir que el presidente, en realidad, que estaba tomando decisiones, era un presidente que venía a cambiar el eje de todo lo que había dicho hasta el momento. Cuando Mauricio Macri sostenía que era el único camino, el que se había elegido, estaba sosteniendo que esa era la circunstancia inmodificable y que la sociedad debía votar por eso porque no había otra salida. Y con las medidas que anunció, no solamente que rompió con todo lo que había prometido y había dicho, sino que, tal cual lo decíamos ayer, vulneró lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, por lo tanto, el pacto que se firmó con el Fondo Monetario ya no tiene ninguna vigencia. Es decir, Mauricio Macri no solamente no cumplió ninguna de las promesas preelectorales, sino que en uso de las facultades presidenciales tampoco cumplió los compromisos internacionales que le había dicho a la banca, y aquella frase de uno de sus allegados cuando pidió el primer préstamo a 100 años, dijo: fíjense en qué confianza nos tiene que nos prestan a 100 años. Bueno, todo aquello no solamente quedó rezagado, sino que cuando se pidió aquel préstamo a 100 años decíamos que era un gran negocio para la usura, donde en 10 años se devolvía el capital y 90 años los argentinos pagábamos intereses. Cuando tenemos que analizar esta coyuntura y este momento, y cuando le contesta el candidato que ganó las internas o que fue el más votado en una interna: miren, ustedes han creado esta situación porque ustedes fueron los que instalaron que si no se los votaba a ustedes llegaba a Venezuela. Bueno, ustedes crearon el pánico en el mercado. En ese mercado que tanta referencia hacen, ahora salgan a arreglar ese asunto. Y entonces cuando el presidente blanqueó 15 minutos, simplemente 15 minutos de llamado telefónico con Alberto Fernández, allí nomás ayer bajó el riesgo país y bajó el dólar. Es decir, cuando los mercados se dieron cuenta que el presidente ya no era candidato, porque en la primera conferencia de prensa había hablado el candidato, había dicho: la culpa es de los que ganaron, nosotros no tenemos nada que hacer, la culpa es de los que votaron, nosotros no tenemos nada que hacer. Y después salió a pedir públicamente disculpas. Los mercados dijeron: bueno, se pone en presidente para terminar el mandato, pero ya está la cuestión terminada. Hay que ver qué dice el otro, el que ganó. Y el que ganó hizo una definición diciendo: nosotros creemos en el capitalismo, dicen el más puro capitalismo, en el capitalismo que produce, que da trabajo, en el capitalismo que se referencia a lo más sano de ese concepto, contraponiéndose al capitalismo especulativo. Y cuando dijo Fernández que el dólar estaba en 60 pesos y se había normalizado, estaba normal, que evidentemente cuesta mucho aceptar esta definición, quizás se expresó mal. Lo que quiso decir es que estaba sostenido artificialmente y que en algún momento iba a explotar y iba a volver a su valor real de la economía de Macri. Y entonces, ¿qué hizo Macri? Anunció todas las medidas en las que no cree.
a ver si podemos entender esto, anunció en todas las cosas que él no cree. Le sacó el IVA a los alimentos, un proyecto del Frente para Todos, le aplicó la ley, o le va a aplicar, la ley de 1974, que después fuera modificada, que tiene que ver con la ley de abastecimiento, a las compañías petroleras, porque no llegaron a un acuerdo. Entonces dice, bueno, le aplico la ley petrolera y saco un decreto de necesidad de urgencia, al mejor estilo de lo que hacía el criticado Moreno. Tomó determinaciones acerca de congelar intereses y demás de los créditos UVA, a tratar de hacer algún ingreso de dinero en los bolsillos, pero todo provisorio, todo hasta diciembre. Es decir, como él no cree, lo hizo todo hasta diciembre. Si ustedes lo votan, después la vuelve a cambiar. Y entonces estamos parados frente a un verdadero improvisador, un grupo improvisador con el mejor gabinete, según él, de los últimos 50 años, al que no quiere cambiar porque ya no lo tiene como el mejor gabinete, sino como los cómplices. Ayer había una serie de versiones en la City acerca de que se iba este, se iba el otro. No se va a ir nadie, porque él no quiere cambiar a nadie. Y porque le están pidiendo los radicales que lo saque a Marcos Peña, porque le están pidiendo adentro de su propio equipo que lo saque al ministro de Economía, y no lo quiere hacer. Entonces, del mismo riñón del gobierno salieron una cantidad de versiones y de rumores para ver si con esto conseguían desestabilizar y que finalmente lo eche al jefe de gabinete y que finalmente lo eche al ministro de Economía. Bueno, hasta ahora no ha ocurrido. Pero lo cierto es que Roberto Lavagna ayer salió a sabiendas que por más que él haga un esfuerzo en su campaña es muy difícil que aumente los votos. Entonces con mucha inteligencia dijo que ante la crisis económica había que levantar la campaña, etcétera, etcétera, y le pidió que con urgencia se ponga a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ayer en un programa de televisión el candidato más votado dijo lo mismo, que urgentemente trate de arreglar las condiciones con el fondo porque sabe que no la han cumplido. Lo mismo le dijo a Esper, es decir, le están diciendo del ultraliberalismo pasando por todos los sectores al presidente, mira, bájate de la candidatura, ponete en presidente y terminá de arreglar esto porque va a ser peor. Pero Macri no. Macri ayer se dejó llevar por la corriente de la fe, la que encabezó aparentemente para afuera Patricia Bullrich cuando dijo que se podía cambiar el mensaje. No, el mensaje de la gente, Patricia, no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la realidad de la gente con medidas económicas totalmente en las que no creen. Entonces, si aplican medidas en las que no creen, obviamente están aplicando lo que otros dicen que vienen a aplicar y allí puede ser que la gente le empiece a creer. Ahora, ¿en 3 meses van a ganar la confianza después del daño que le hicieron al pueblo en 3 años y medio? Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, lo están intentando. Y entonces, en un momento determinado, la responsable de la seguridad del país dijo que había que ponerle corazón. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa dice, hemos recibido su mensaje, pero estamos dispuestos a llegar al corazón. Es un mensaje que se puede cambiar. No, lo que hay que cambiar es la realidad de la gente, no el mensaje. Y llegar al corazón, no, hay que llegar al bolsillo de la gente, como decía Hipólito Yrigoyen, que es la víscera más sensible. Por lo tanto, todo esto, que la gente se da cuenta que es simplemente para conseguir votos, termina siendo una nueva mentira, porque ya defraudan al liberalismo, porque ya no creen en los objetivos liberales y el único camino que era ese, etcétera, etcétera, sino que además defraudan al pueblo una vez más porque le están mintiendo, le dicen, voten no que en diciembre cambiamos todo otra vez. Es muy complejo lo que estamos viviendo, es muy difícil las formas en que estamos todos los días nosotros viviendo el momento, y entonces se hace cada vez más confuso el tratar de interpretar los mensajes de este presidente al que todos le están pidiendo que se baje de la candidatura, que se ponga en presidente de la nación. Ahora, Mauricio Macri siempre dijo que él era
el presidente del mejor, y tenía el mejor gabinete que lo acompañaba. El mejor gabinete que lo acompañó nos llevó a esta situación junto con él. Entonces, si se va parte del gabinete, como la realidad sigue, ¿a quién le va a echar la culpa? Entonces necesita cómplice, no necesita cambiar el gabinete. Necesita que lo acompañen hasta el final en este camino que aparentemente no tiene retorno, pero que desesperadamente están buscando. ¿Y sabe lo que están diciendo los empresarios? Eso es famoso círculo rojo. Que gane Fernández en primera vuelta para resolver esto rápidamente y no tener que seguir esperando hasta noviembre. Es decir, le están contestando sus propios círculos, sus propias relaciones de la geocracia, le están diciendo esto ya está terminado y que se termine rápido porque es una verdadera agonía y necesitamos medidas. Y fíjense cómo son las cosas. Ayer el responsable de Mercado Libre, Galperín, fue a verlo a las oficinas a Alberto Fernández. ¿Para qué los va a ver? Porque él se perdió una buena cantidad de dinero cuando se desplomaron las bolsas, o se desplomó la bolsa de Nueva York, los papeles argentinos, perdió más de 10.000 millones. Y entonces, desesperado, fue a preguntar a ver cómo sigue esto, cómo es, qué va a pasar. ¿Y saben quién más fue? A decir, acá vengo porque yo quiero saber si puedo seguir trabajando en un futuro. Luis Majul fue a pedirle el futuro imaginable presidente piedad, después de haber hecho una despiadada campaña en contra de la corrupción y no sé cuánta cosa más del gobierno anterior, y haber utilizado hasta último momento la esperanza de que pudiera ganar Mauricio Macri. Faltan que ahora se pongan en fila uno por uno todos aquellos detractores de esta situación y que vayan a pedir clemencia. Y seguramente se la van a dar. ¿Y saben por qué se la van a dar? Porque en el poder conocen cuánto valen, qué quieren y cómo se hace para que cambien rotundamente de opinión muchos de los colegas que históricamente perduran en los medios de comunicación. Termina una semana muy agitada, bajo el dólar, bajo el riesgo país, por 15 minutos de un llamado telefónico que hizo Mauricio Macri a Alberto Fernández.